Muy buenos días, mi estimada María del Carmen Guaycha. Mi nombre es Jonathan Israel García, estudiante del segundo ciclo de la carrera de Educación Básica. Eh, He venido aquí para pedir su ayuda, que me ayude con una entrevista sobre los fundamentos teóricos de la cultura y la interculturalidad en el Ecuador. Muy buenos días, mi estimado Jonathan. Un gusto volver a saludarle, pues estamos aquí para apoyar su trabajo, esperando que nuestro aporte esté acorde a sus perspectivas. Gracias. Como pregunta, ¿cómo define la diversidad y por qué cree que es importante en el lugar de trabajo? Antes de ir a la pregunta, mi estimado Jonathan, me gustaría hacer una breve eh, explicación sobre la diversidad cultural. La diversidad cultural es un concepto muy amplio y multidimensional que implica la variedad de formas del ser humano. Se refiere también a las diferencias existentes entre seres humanos, tanto en las diferencias de origen étnico, lingüístico, religioso, económico, social y político. A nivel nacional, la diversidad cultural es una realidad de la sociedad ecuatoriana debido a la presencia de diversos grupos étnicos y raciales. Además, posee una variedad de dialectos, costumbres y creencias. Eso es sobre la cultura. Ahora vamos a la interculturalidad. Siempre ha venido adquiriendo espacios relevantes en América Latina, sobre todo a partir de los años 90. En diversos países del continente ha sido causa o sea, muy intensa de producciones bibliográficas y de fuertes discusiones. Sus diferencias, dimensiones políticas, étnicas y sociales o también jurídicas. También va a la epistemología y a lo que se refiere a la educación. Además, de haber sido analizados, han sido objeto de debates de agentes de la sociedad civil, ¿sí? Así como el aumento de las investigaciones, entre otras iniciativas, van los cursos, seminarios, congresos, talleres, etcétera. En el ámbito académico, la interculturalidad también ha servido de estímulo para la elaboración de políticas públicas que se centran en ella o también la contemplan, ¿no? A pesar de ser conscientes de la diversidad de trayectorias que ha sufrido la educación escolar indígena en los diferentes países y contextos, es posible afirmar que su desarrollo en el continente ha seguido algunas etapas fundamentales. Entre ellas, pues le puedo decir algunas, ¿no? Pero vamos a describir una sola, que le puedo decir una de ellas que va del periodo colonial hasta las primeras décadas del siglo XX. Se puede caracterizar por una violencia teocéntrica, o sea, que intenta imponer la cultura hegemónica, o sea, quiere decir hegemónica dominación sobre las poblaciones. Eliminar esto fue la tónica del periodo colonial, porque sin embargo, a partir de esas primeras décadas del siglo XX, esa eliminación adquiere otras formas. La asimilación, base para la construcción de la homogeneidad requerida para estos estados nacionales. En esta segunda etapa van surgiendo muchos cambios, ¿no? Las primeras escuelas bilingües dirigidas a los pueblos indígenas, por primera vez otras lenguas se incorporan al espacio escolar. Además, esto pues, va influyendo para salvaguardar o salvar las razas excepcionales, como se dice en las escuelas, ya que ellos venían trabajando el bilingüismo simplemente como una etapa de transición. Un modelo de alfabetización y civilizar más fácil a los pueblos enteros. Eso es lo que se refiere a la interculturalidad.
Ahora, con respecto a su pregunta que decía, ¿cómo define la diversidad y por qué es importante en el lugar de trabajo? Le podría decir que la diversidad cultural describe una representación de los diferentes grupos culturales y étnicos en la sociedad. Es fácil hablar de la teoría y de las definiciones de la diversidad cultural, pero cuando se trata de crearlas dentro de de una organización, depende mucho de las prácticas utilizadas durante el proceso de las actividades a realizarse y poder entender que no todo es fácil, sino más bien todo implica un sacrificio. Para comprender mejor el aspecto de la diversidad cultural, hay que empezar como un resumen de las diferentes tipos de diversidad reconocidas en el lugar del trabajo. Todos nos definimos por características que van más allá de las formas básicas de captura de recursos humanos, podríamos decir una lista entera, pero los diferentes tipos de diversidad cultural con esta teoría que tenemos en mente siempre van a los términos de recursos humanos. Hay unos pocos tipos, diría yo, primarios de características de diversidad a tener en cuenta, como es este, para ver verdaderamente los diversos campos de investigación y considerar otras diferencias de ese estado civil. Hasta la educación, el idioma y los acentos, todo es una mezcla en el lugar de trabajo. Culturalmente hay diversos personas, como usted puede darse cuenta, dentro de nuestras regiones, en la costa, en la sierra y en la Amazonía son diferentes. Entonces, el desarrollo de esto pues permite em, desarrollar sus talentos y también sus habilidades. Eso, mi estimada. Gracias. Como siguiente pregunta, ¿cuáles son las formas básicas por las que los antropólogos pueden encontrar patrones culturales? Los patrones culturales se van formando de acuerdo a la región donde viven las personas, ¿no? Las actividades económicas que realizan allí, el nivel académico y los grupos de amistades que frecuentan, entre otros factores, hasta llegar a establecer un modo de esquema de valores. Dichos esquemas que contienen un conjunto de normas que sirven de guía para enfrentar una situación determinada o para interactuar en sociedad, que no son obligatorios, pero sí a cumplir en dichas alternativas, pero que cuentan con la aprobación de la comunidad. Eh, se debe evitar romper los modelos que ya están establecidos en las comunidades y si tratan de imponer nuevas ideas, ¿no? De igual forma, a los patrones que ya han sido asumidos, la mayoría de las personas los ponen en práctica, debido a que es más fácil adoptarse a la sociedad acoplándose a ellos que volver a, fo- a establecer formas, diría, de modelos de compromisos y que lleguen a obtener orientaciones diversas. Entonces, estas acciones consisten en que deben poner en práctica consecutivamente hasta que sea un hábito de conducta dentro de lo que se establece como una definición activa y se puede desarrollar dentro de los establecimientos educativos. Ya. Eh, Siguiente pregunta, ¿cuáles son los requisitos que necesita una escuela para ser considerada como intercultural? No necesitan requisitos, se diría, requisitos formales para que una escuela o un liceo sea considerada intercultural. Más sin embargo, se les distingue por ser establecimientos que implementan lenguas indígenas, desarrollan talleres interculturales, proyectos, se rehabilitan, qué sé yo, el trabajo de la lingüística y la cultura o el bilingüismo. Establecen acciones
en un plan de mejoramiento educativo o establecen en su proyecto educativo institucional, principalmente teniendo mayor información en secciones de escuelas interculturales, porque esto va más allá de una cultura. Siempre tenemos que estar conscientes que cada proyecto que se hace va en mejoramiento de la educación. Eh, ¿Qué papel juega la educación en las comunidades como medio para la rehabilitación y fortalecimiento de las culturas andinas? El papel fundamental es generar el diálogo necesario, porque usted sabe que si no hay diálogo, pues no se genera nada. Y entonces el diálogo es algo necesario dentro del entorno sociocultural, espiritual y natural, donde se puede vivenciar y experimentar aprendizajes significativos, aprovechando la riqueza de la diversidad cultural. Cuenta con las siguientes, con la asignatura de lengua indígena, ¿no? O también incorpora la interculturalidad en su proyecto educativo institucional o en su plan de mejoramiento educativo. Ahí es cuando se abarca algunas culturas en las cuales se las va dimensionando por sus características propias. Eh, ¿Cuál es la importancia de la cultura y de poder una interculturalidad propia? Sin hacer una exhaustiva relación sobre esto, vamos a una documentación internacional al respecto, ¿ya? Serían las recomendaciones, cartas, actas que se generan desde los diferentes organismos. Si me gustaría aquí señalar algo que podría considerarse bajo mi punto de vista como las referencias más relevantes en cuanto a la consideración de la cultura como un factor fundamental para el desarrollo. No sin antes convocar una nota de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales celebradas en el año 1982. Pues aquí es donde expresa la cultura, puede considerarse actualmente como un conjunto de rasgos definitivos o rasgos distintos, rasgos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a la sociedad o a un grupo social. Ella engloba además de las artes y las letras los modos de vida, los derechos fundamentales del ser mismo, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, la propia cultura de nuestro país se identifica por su diversidad de regiones, siempre y cuando respetando nuestros dialectos, nuestras costumbres, nuestros valores. Ya, mi estimada Magíster, muchas gracias por su ayuda y le agradezco mucho. Pues un gusto, Jonathan, compartir siempre con usted. Sé que para mí la cultura eh, es la vivencia de nuestras culturas, de todas nuestras regiones, poniendo como referencia nuestra cultura de los araguros que está cerca a nuestra provincia de Loja. Los vivimos a diario, cómo podemos darnos cuenta, su grado de preparación intelectual es mucho mejor que la preparación de nosotros, los mestizos. Entonces nos dan pautas a seguir mejorando cada vez, cada día y a ponernos un objetivo de lograr todo lo que se propone dentro de nuestra cultura. Mi estimado Jonathan, pues ha sido un gusto. Gracias.